Estar buscando por medio de las Escrituras palabra de Dios que fortalezca nuestros hogares, que esté obrando, moldeando, formando nuestra vida familiar, y esto es una oportunidad maravillosa, poder ver por medio de las Escrituras la mejor y sublime opción que Dios tiene para nosotros. Él nos va marcando el camino. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según Juan, porque ya hemos visto algunas cosas en el Evangelio según Juan en cuanto a la familia, ¿sí? Recuerdan predicaciones acerca de la vida de Juan el Bautista, la mujer samaritana, y ahora también hay otro episodio donde Dios nos apunta a mirar hacia la familia también. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4, versículos del 43 al 54. Leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Y acá vamos a ver 3 puntos de este pasaje que nos va a orientar hacia una familia fortalecida en la fe. Lo primero que vamos a considerar es este término o este título que podemos decir acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios que desciende. ¿Por qué Él es el Dios que desciende? Fíjense en que en el Antiguo Testamento podemos observar varios pasajes, pero yo acá traje únicamente 2. Primero, en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo, en capítulo 2, versículo 24 al 25, dice así la Escritura: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Situación: Israel la estaba pasando muy mal. Ellos estaban allá como esclavos en Egipto, y la estaban pasando muy mal. El nuevo rey que había asumido allí en Egipto ya se había olvidado de José, de las cosas que había hecho allí en Egipto, y ahora veía al pueblo de Israel como una amenaza. Entonces lo empezó a hostigar. Pero Dios, vemos que está sumamente interesado siempre en su pueblo. Por eso dice que Él oyó el gemido de su pueblo. Ellos la estaban pasando mal y Dios oyó el gemido. Y no solamente oyó, dice que Él miró. A Dios le interesa nuestras vidas, mis hermanos. Otro pasaje también allí en el Antiguo Testamento es en el libro de Jueces, donde recurrentemente allí el escritor del libro nos dice que el pueblo hacía lo que bien le parecía, es decir, era un momento de suma rebeldía, de suma apostasía, cada uno hacía sus propias leyes, se habían olvidado de Dios. Sin embargo, en uno de los resúmenes que hace allí en el capítulo 2 del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 18, dice así: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y le afligían. Nuevamente aquí vemos al Dios descendiendo.
y mirando la fragilidad, la situación complicada de aflicción de su pueblo, y Dios desciende a buscar y a rescatar a su pueblo. Estas son algunas de las cosas que podemos ver de Dios obrando en el Antiguo Testamento, este Dios que desciende en favor. Pero también hemos visto ya varios pasajes en el Evangelio según Juan que nos hablan de Dios en esta actitud de descender en favor de la humanidad. Fíjense, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice el Evangelio según Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y sabemos que se está refiriendo al Verbo de Dios, a la voz ejecutiva de Dios, a la segunda persona de la Trinidad, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él mismo dijo a sí mismo en cuanto a este título acerca de que Él es la luz del mundo. En capítulo 8, versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es lo que representa a nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Él es la luz de nuestras vidas. Pero sigue añadiendo acerca de este Dios que se hace hombre y que viene a habitar en medio de nosotros. Fíjense en el capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel Verbo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Ven cómo vamos viendo, no?, la actitud de Dios en cuanto a la humanidad? Cómo Dios desciende en favor de su pueblo. Fíjense en más. En el pasaje que estamos viendo, en el versículo 43, usted seguramente allí se quedó en Juan capítulo 4, en el versículo 43 vemos a nuestro Señor Jesucristo que primero le fue necesario pasar por Samaria, pero ahora Él va de Judea a Galilea, la provincia de Galilea, ¿sí? Fíjense en cómo dice: Él sale de Samaria en el versículo 43 y va a Galilea. En el versículo 43 dice: otra vez nuestro Señor se encuentra en Caná, donde hizo su primera señal. Allí, ¿qué había hecho el Señor? Salvó del fracaso social a un matrimonio. ¿Recuerdan que lo vimos esos textos cuando el Señor convierte el agua en vino? Ese era un episodio donde nosotros podíamos ver cómo el Señor salvaba un matrimonio del fracaso. Porque en esos tiempos una situación de semejante aprieto, de semejante malestar delante de los invitados, era una situación de fracaso de todo lo que ellos habían preparado en cuanto al matrimonio. Pero sin embargo allí el Señor obrando en favor de ese matrimonio, cuidando el prestigio de ese matrimonio. ¿Vieron cómo Dios está interesado en el bienestar de la familia y de los hogares? Dice, dice: el Señor se encuentra en Caná, donde hizo su primera señal, el Señor salvando a un matrimonio del fracaso. Pese a todas las señales que Jesús hizo en la provincia de Galilea, podemos ver los resultados en Lucas capítulo 10, versículo 13, donde, parafraseando un poco, dice algo así. Dice: ay de ti, Corazín, Betsaida y Capernaum, que si en Tiro y en Sidón, que eran otras ciudades paganas, ¿no?, y hasta en Sodoma se hubieran hecho estas señales, ya hace rato que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Es por eso que el Señor dice, ¿no?, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Entonces, en el capítulo de Lucas, como leíamos recién, parafraseándolo, el Señor dice los ayes a estas ciudades, ¿no?, que ellos vieron el poder de Dios obrando, sin embargo no se arrepintieron. Entonces es importante entender esta parte del texto, ¿sí? Muchos en este tiempo necesitan ver para creer. La fe está en suma crisis. La fe del pueblo cristiano se encuentra en crisis. ¿Por qué? No solo porque en muchos lados no se conoce la palabra de Dios, porque por ella viene nuestra fe. La fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces, es un sumo riesgo para el creyente no conocer la palabra de Dios, porque allí nuestra fe se encuentra en crisis. No solamente esto. Algo de esto también nos habla el apóstol Santiago, porque también es necesario que lo que nosotros sabemos en cuanto a nuestra fe sea algo que nosotros accionemos, que nosotros obremos en consecuencia a lo que creemos. Porque de esta manera, si no lo hacemos de esta manera, nuestra fe termina siendo muerta, ¿sí? El creyente debe poner en acción lo que cree, debe ponerla en práctica. Y de esas cosas
vamos a estar haciendo énfasis en esta predicación. Entonces, los creyentes no debiéramos esperar ver para creer. Con su palabra debiera bastarnos. Y este es el ejemplo que nos atrae de este pasaje. ¿Por qué? Porque este padre de familia va a tener estas características, la característica de un creyente como nosotros. Fíjense, vamos a leer del versículo 46 al 50. Dice, en la parte B, dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Vamos a ir hasta el versículo 50. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Qué cosas podemos ver acá de este creyente? Primero, él creyó a la palabra pese a la situación desalentadora que se había propiciado en ese momento, ¿no? Porque el Señor le dice, ustedes si no vieren señales y prodigios no van a creer. Sin embargo, pese a esta situación desalentadora, porque uno, ¿qué podría esperar, no? ¿Qué es lo que siempre nosotros a veces esperamos de parte de Dios? Que Dios obre ya. Que Dios me muestre una manera en la que va a obrar. Es más, si Dios me puede graficar todo lo que va a hacer, para mí muchísimo mejor. Pero acá la invitación, muchas gracias, es que nosotros podamos creer a lo que Dios dice y que eso pueda ser suficiente para nosotros los creyentes. Entonces, él creyó a la palabra pese a la situación desalentadora que lo desafiaba a creer sin ver. Pedro dice que nuestra fe debe ser probada así como el oro en el crisol. Entonces, nuestra fe va a ser probada y eso lo tenemos que tener segurísimo. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros esperamos de Dios va a ser puesto a prueba a ver si hay en nosotros una fe genuina, una fe descontaminada, una fe verdadera. Y fíjense en cómo sucedió esto. El hombre no vio nada especial. Él no vio que el Señor se desesperó, ni que salió corriendo, ni dijo, no, acá esto lo tenemos que solucionar enseguida. No fue así. El hombre no vio nada especial para creer. La palabra de Jesús le bastó. Entonces, ¿qué hizo? Él insistió con su necesidad. Él insistió con su necesidad. En la respuesta que le da el Señor Jesús, Él le vuelve a reconvenir cuál era su situación. Mi hijo se está muriendo. Y esto a nosotros nos puede ayudar a ver claramente en las veces en que a veces abandonamos nuestra necesidad, abandonamos lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Abandonamos nuestra intercesión. Abandonamos en lo que estamos siendo desafiados a buscar de parte de Dios. ¿Por qué? Él insistió en su necesidad, como vemos en el versículo 49. Esta es una actitud de fe, de perseverar en la intercesión, en este caso por su hijo, que estaba a punto de morir. Con que porque fuera del Señor no hay quien salve. Entonces nuestra fe debe alimentarse y nuestra intercesión debe alimentarse en que fuera del Señor no hay quien salve. Entonces debemos insistir en lo que estamos pidiendo delante del Señor o en la situación que nos está apremiando. La situación de este hombre era que el hijo se le moría. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, pero todos nos vamos muriendo de alguna manera. Y siempre el Señor dijo, el tiempo de ustedes siempre está presto. Es decir, en cualquier momento cualquiera de nosotros se va. Hay algunos que están más cerca de la presencia del Padre que otros, ¿no? Podríamos ver físicamente tal vez. Pero sin embargo nuestro tiempo, el de todos, siempre está presto. Entonces, qué importante esto, ¿no? Porque él es desafiado y sin embargo, a pesar de esa situación contradictoria, este hombre de fe, este hombre creyente, sigue intercediendo por esa necesidad. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 14. Vamos a buscarlo. ¿Por qué? Porque es un maravilloso texto que nos habla acerca de cuál es la situación en nuestro hogar, en el hogar del creyente.
Dice capítulo 7 de 1 Corintios, versículo 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, acá vemos, hijos y cónyuges son santificados por la vida ejemplar de un verdadero creyente. ¿Cómo se manifiesta la vida de un verdadero creyente? Vamos a ver algunos puntos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el Espíritu Santo da testimonio de la fe no fingida que había en Timoteo, ¿verdad? Pero no únicamente en Timoteo. Dice, la cual habitó en tu abuela, primeramente en tu abuela Loida, y también en tu madre Eunice. Fíjense, ¿no? Verdaderos creyentes con una fe genuina. ¿Qué es lo que hacen? Exponen y manifiestan a sus hijos o a sus nietos una fe genuina. Una fe verdadera, una fe que obra en el hogar, una fe que transforma, una fe que cambia. En ese aspecto vemos cómo el incrédulo, el cónyuge incrédulo o los hijos que están apartados son santificados por el creyente. ¿Por qué? Porque Dios está allí ahora obrando en ese hogar. Esta persona creyente que tiene una fe genuina y verdadera es una puerta de bendición para la familia. ¿Por qué? Porque es un creyente que está orando. Porque es un creyente que está manifestando su fe en todo momento. Cree a la palabra del Señor. Se guía y se mueve conforme a la palabra del Señor. Hay otro ejemplo que vemos acá en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Que parafraseando podemos ver la vida de una mujer que con su conducta casta y respetuosa se gana a su marido que es incrédulo. Es decir, la mujer creyente, la mujer que verdaderamente en su conducta podemos ver que es una persona que ha creído al Señor, puede ganar a su cónyuge, que es incrédulo, por su conducta. Porque el Señor en su palabra nos muestra cómo debe ser la conducta de la mujer. Sujeta a su marido, una conducta casta y respetuosa, como dice acá en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 y 2. Así se da testimonio de una mujer creyente que por su conducta casta y respetuosa gana sin palabras a su cónyuge incrédulo. Ahora nos encontramos con el peligro de la secularización. ¿Qué es la secularización? La secularización y la santificación parece que está desplazando, ¿no? La secularización va desplazando a la santificación. ¿Por qué? Porque se empieza a interpretar a la santidad como algo que está obsoleto, o como algo que es, bueno, no seas tan fanático. Y la secularización se va metiendo en casa, ¿no? Empezamos a mirar demasiada tele, empezamos a no ir tanto al culto, empezamos a hablar ya casi como los del mundo, ¿no? Empezamos a meternos en cosas que le interesa a la gente del mundo, y esto es la secularización, cuando las cosas del mundo se van metiendo en nuestra vida cotidiana. Y esto afecta tremendamente nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van viendo, de a rato somos cristianos y de a otro rato somos mundanos. De a rato vamos a la iglesia, pero de a rato cuando las papas queman, nos olvidamos de que somos creyentes. Muy buena estuvo la predicación de nuestro hermano Gaspar la otra vez. ¿Cómo se asumen las discusiones dentro del seno hogar cristiano? ¿Cómo se asumen esas discusiones? Conforme a la palabra de Dios. Porque si no, se genera una tremenda confusión en la vida de nuestros hijos. En nuestro seno familiar. ¿Por qué? Porque la secularización, las cosas del mundo se van metiendo en nuestra casa. Y ya es muy difícil vivir una vida de fe genuina. ¿Por qué? Porque se ve estorbada por la secularización. Entonces, consagrarse para Dios a muchos les suena fanatismo. A muchos les suena fanatismo. Sin embargo, estuvimos viendo algunos temas hermosos en el discipulado, ¿no? Que los creyentes no debemos apagar el espíritu y no debemos enfriar el espíritu. El creyente debe vivir una vida llena del espíritu. Y vimos cómo un creyente puede apagar el espíritu cuando empieza a mentir, cuando empieza a secularizarse,
cuando empiezan a haber gritos en la casa, cuando empiezan a haber enojos, amarguras, cuando todas esas cosas se impregnan dentro de nuestro hogar, el hogar se va secularizando y deja de haber un hogar de fe, una familia fortalecida en la fe. La genuina fe está en crisis, dentro aún de los hogares cristianos, de a rato cristianos y de a ratos del mundo. Vemos dentro de este ejemplo de este hombre creyente un descenso personal. ¿Por qué? Porque esto es algo que nosotros debiéramos experimentar, la cuestión del descenso. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo Dios descendió, ¿no es cierto? Vemos Él dándonos el ejemplo en descender en favor nuestro. Y nosotros también debiéramos. ¿Por qué? Ya vimos el ejemplo, por ejemplo, de Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca hablando del Señor y que yo mengüe. Esto es una actitud de descenso, es una actitud de humildad. El hombre cristiano, la mujer cristiana, debe experimentar esta situación de descenso. Esta situación de negarse a nosotros mismos para buscar hacer la voluntad de Dios. Fíjense en que el apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo. Y como ya vimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice allí en Filipenses, dice: nuestro Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El ejemplo del sentir que hubo en Cristo nos orienta a la clase de descenso que nosotros tenemos que tener. ¿Descenso de qué? Descenso de nuestras opiniones. Descenso de hacer las cosas a nuestra manera. Descenso de querer imponer lo que a nosotros humanamente nos parece y poder someternos a lo que Dios establece como norma de vida para el bienestar de nuestro hogar. Dios quiere el bien de nuestra familia. Nosotros debemos comprender eso. Que cuando Dios nos dice algo, y que a veces se nos retuerce un poco las tripas, ¿no? Es para nuestro bien. Es para que nosotros nos podamos educar en el Señor, podamos ver las normas que Dios establece, porque el deseo de Dios es nuestro bien en el hogar. El ejemplo de sentir que hubo en Cristo nos orienta entonces a la clase de descenso de nuestras opiniones y formas en las que nosotros debemos tener. Este hombre descendió, aferrado a la palabra de Jesús. Estas generaciones necesitan contemplar padres que vivan a Cristo. Eso necesitan nuestros hijos. Un hogar, una familia fortalecida en la fe, ¿cómo se construye, cómo se vive? Por la vida de padres que viven a Cristo. Miren, la pregunta que nosotros debiéramos hacernos es: ¿qué clase de vida están viendo nuestros hijos que nosotros vivimos en la fe? Y si esa clase de vida que nosotros vivimos en la fe es algo envidiable para ellos, o si es algo anhelable para ellos. Tenemos un grande compromiso con nuestros hijos. Tenemos un grande compromiso con las generaciones venideras. Y tenemos una imperiosa necesidad de vivir a Cristo, de vivir en la gracia de nuestro Dios. Dice, el propósito del Evangelio, como vemos en Juan, dice, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, todo lo que nos va a orientar acá este Evangelio es para que primero nos demos cuenta quién es este Jesús. Pero en segundo término, es para que el creyente viva la vida plena que Dios tiene para él. Esa vida envidiable de que otros señalan, y yo quiero vivir como vive este. Yo quiero vivir esa vida matrimonial que lleva el creyente, que lleva el cristiano. Yo quiero vivir esa vida de relación entre padres e hijos que vive este creyente. Porque de eso se trata de ser luz y de ser sal. Pero para eso se necesitan familias fortalecidas en la fe. Se necesitan familias, hogares fortalecidas en la fe, en la palabra de Dios. El tercer punto que vamos a ir viendo, vamos a leer desde el versículo 50 al 54 del Evangelio según Juan. Dice,
Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado él a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Este padre de familia, primero, creyó, segundo, actuó y tercero, comprobó. Entonces, él primero creyó, segundo, actuó y tercero, comprobó que lo que el Señor había dicho se había cumplido. Fíjense, él se aferró a lo que el Señor Jesús le dijo, ve, y él fue, tu hijo vive. Esa fue la palabra de la cual él se aferró. Dice, actuó descendiendo a su hogar solo con la palabra, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo le bastó y le fue suficiente para él. Y comprobó el cumplimiento del dicho de Dios. Algo que tenemos que entender primero, que la fe no es un salto a la nada. La fe no es creer en insensateces ni en cosas descabelladas. La fe se sustenta en creer a lo que Dios ha dicho. ¿Se entiende esto? La fe no es algo ilógico, no es algo irracional. La fe se sustenta en que nosotros accionamos y nosotros creemos y depositamos nuestra confianza en lo que Dios ha dicho, y lo que Dios ha dicho es verdad. Y todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido, y ese es el fundamento de nuestra fe. Porque si no podemos estar metidos en una secta, aunque estemos en la misma congregación, Nosotros creemos a lo que Dios había dicho, en lo que Dios ha dicho en su palabra, en lo que Él ha establecido. Entonces, pero la historia no termina allí. Él creyó, él y toda su casa. Y aquí este es el punto donde vamos a ir finalizando. Creyó él y toda su casa. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, vayamos por favor allí. Mateo 7, versículo 24 al 27. Vamos a ver una maravillosa enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Situación. Ambos sufrieron los contratiempos de la vida. El sensato y el insensato. El prudente y el insensato. Ambos sufrieron los avatares de la vida. Los dolores, las angustias, la lluvia, las tormentas, los momentos difíciles, los momentos catastróficos dentro del matrimonio. Pero, ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que uno oyó e hizo lo que el Señor le había dicho. Y en eso se caracteriza la vida del creyente. Una fe genuina se sustenta y se desarrolla en base a lo que nosotros oímos, que proviene de la palabra de Dios, y en base a lo que hacemos, que tiene que ser acorde a lo que hemos creído. Porque ese es el hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Pero los dos oyeron, el insensato y el prudente. Uno hizo y el otro no hizo. Por eso oír únicamente la palabra de Dios no es garantía de nada. Debemos hacer, obedecer la palabra de Dios para que ésta dé fruto en nuestra vida, para que dé resultado. Entonces, es cierto que hay tiempos en los que por razones que solo Dios conoce, nos encontramos con familias que están
desambladas, que están desarticuladas, ¿no? Que únicamente los padres se congregan, hay otras familias en donde únicamente los hijos se congregan, vemos situaciones familiares donde únicamente uno de los cónyuges se congregan, y estas son situaciones reales que nos acontecen. Y solamente Dios conoce el porqué. Pero sin embargo, nosotros podemos tener presente una cosa, que nosotros somos llamados a vivir una vida de fe, una vida creyendo a lo que Dios ha dicho. Esta noche yo quisiera que consideremos lo siguiente. El Dios que desciende, ¿para qué descendió? ¿Para qué descendió el Señor? Fíjense, en Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10, nuestro Señor Jesús se encuentra con Zaqueo. Se encuentra con Zaqueo y el final de ese relato nos dice así, versículo 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es una maravillosa promesa que Dios hace a los creyentes. ¿Por qué? Porque cuando el Señor habla de que Él vino a buscar, está hablando de una intensidad tremenda que Dios tiene para alcanzar al perdido. Y ya vimos que el hogar, que los hijos, son santificados por el creyente. Entonces Dios está seriamente comprometido con ese hogar cuando hay un creyente de verdad. Cuando hay un creyente que tiene una fe genuina, Dios está sumamente comprometido allí y disponiendo todas las cosas que están bajo el poder y el dominio de Dios. ¿Para qué? Para buscar y salvar lo que se ha perdido. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y esas palabras debieran bastarnos a nosotros para vivir por la fe, creyendo en que Dios está en control de todas las cosas y espera que nosotros vivamos una fe verdadera. Dios busca con pasión y con la misma intensidad con que la que nos buscó a nosotros, ¿sí? Busca al que está perdido. A ese nuestro cónyuge, a ese nuestro hijo, a ese nuestro familiar. Y nosotros tenemos nuestra tarea de vivir vidas de fe, familias fortalecidas en la fe, padres e hijos que conocen a su Dios y que obran en consecuencia. Por eso, mis hermanos, hoy marchemos a nuestros hogares fortalecidos en la fe, deseosos de vivir la fe que tenemos, sabiendo que Dios está de nuestro lado. El Dios que descendió está comprometido con nosotros, con nuestro hogar, en alcanzar a nuestros hijos. Vemos ahí en Timoteo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero versículos anteriores, el Señor nos dice, les ruego que oren por todos los hombres, con acciones de gracias, con ruegos, con súplicas. Mis hermanos, vamos a ponernos en pie.